es todo lo que tiene que ver con la promoción de la inversión privada a escala nacional e internacional. Y por supuesto, el seguimiento y contribución para mejorar los niveles de eficiencia y efectividad en el tema de la inversión pública y la ejecución de los proyectos para tratar de garantizar que estos puedan ser traducidos en los tiempos establecidos y podamos tener el mayor nivel de impacto a escala territorial y sobre todo uniendo el esfuerzo de mejorar el desempeño de la inversión pública y de la inversión privada, se pueda contribuir a alcanzar las metas que tenemos proyectada de crecer más allá del 3%. Ese no es una tarea fácil. Esto implica que de acuerdo al decreto vamos a contribuir, vamos a promover, vamos a estimular, vamos a tratar de coordinar con todas las instituciones que se requieran, sean estas autónomas, ministerios y por supuesto con el sector privado, Proesa, para tratar de alcanzar este objetivo con éxito. Bueno, sí, claro, ahí van a haber 4 campos de acción. Primero, el instrumento de Proesa es importantísimo. Ahora que hay un relanzamiento de este instrumento clave con una gran fortaleza técnica y además ya tiene bastante avanzado planes con la nueva legislación que ahora está en vigencia en relación a Proesa. Ahí vamos a coordinar con el liderazgo que se va a juramentar en los próximos días, todo lo que tiene que ver con mejorar el clima para las inversiones internacionales directas y las APP, que son los asocios públicos privados. Y uno de los grandes proyectos que está en línea, como de los grandes objetivos en el corto plazo, es este proceso de ampliación del aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que es sin duda alguna uno de los grandes retos que tenemos en esa dirección en relación también al tema de cómo mejorar este clima, es convertir al Golfo de Fonseca y especialmente la zona del Puerto de la Unión en un importante escenario de inversiones que nos pueda posibilitar hacer lo que se llama ahí una ancla para el desarrollo económico y el empleo de la zona oriental, unido a la gran inversión del bypass de los 132 millones, 22 millones que ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa como parte de un gran corredor logístico que permita conectar vía marítima con Nicaragua, con Costa Rica, pero también vía canal seco con Honduras, aprovechando el potencial que tiene el Puerto de la Unión. Estamos convencidos que parte de estos grandes de los grandes retos que tenemos es, por ejemplo, en el tema del agua. El proyecto de Las Pavas, que va a ser uno de los proyectos de mayor impacto, que ya hemos estado haciendo las primeras reuniones y que sin duda alguna lo que nos debe permitir es llevar agua para todos. Y además calidad de agua, cómo mejorar también la inversión en todo lo que se llama el sistema de manejo de residuos, de mejoramiento de todo el sistema de drenajes, que es uno de los problemas que tenemos ahora y que provoca tanta vulnerabilidad. El tema agua, ahí vamos a tener un esfuerzo muy importante, y no menos importante es todo lo relacionado al CITRAN, que es un circuito de desarrollo metropolitano que en este año planteamos cerrar la primera fase, que entre con éxito a operar la primera fase y luego continuar lo que sería la segunda fase, que pueda conectar hasta la zona de Santa Tecla y nos pueda permitir ser de los países con mayor conectividad y con un sistema de transporte de los más modernos en el área centroamericana, proyectado desde el área metropolitana del Gran San Salvador. Y por supuesto también
la idea es apostar por un corredor logístico altamente competitivo. Aquí, por eso digo, 4 cosas van a pasar. Mejorar el nivel de la inversión pública, mejorar el entorno para que más privados a nivel nacional inviertan, superar el 15% de inversión promedio que hemos tenido, que es bajo en relación a otros países, posibilitar que tengamos mayor inversión extranjera de la que hemos tenido en años anteriores y, por supuesto, lo que se llama fortalecer esa relación entre el sector público, sector privado a través de asocios, pero también a través de una buena planificación y de unos buenos acuerdos proactivos para que el sector privado y sector público seamos los corresponsables de hacer crecer la economía en el país. Bueno, lo que tenemos que ofrecerle al inversionista es la claridad de propósitos. Lo que queremos ofrecerle al inversionista es la confianza en que su inversión en el país en el corto y mediano plazo va a ser sólida. Y por supuesto, garantías de que el entorno sobre el cual va a desempeñar su inversión tiene que estar asegurada. No todos los proyectos son iguales, cada uno tiene su característica. Y en cada zona, en cada punto de que nos planteemos, que nos estamos planteando estos propósitos, tenemos que llenar expectativas básicas de esos inversionistas. Entre más grande sea la inversión, mayor seguridad tenemos que dar en el mediano y largo plazo. Va a ser uno de los primeros objetivos que vamos a tener en esta nueva tarea junto con todo el equipo de gobierno. Simplificar tramitologías sin dejar de cumplir la ley que tenga 3 componentes. Toda inversión debe generar empleo decente. Toda inversión debe generar un valor agregado. Y toda inversión debe generar también una ganancia. Pero sobre todo, esa inversión debe estar garantizada con una calidad de servicios. Entonces, nosotros creemos que no se trata de poner una lista de supermercados. Se trata de poner las 4 o 5 cosas que un inversionista debe cubrir. A partir de ahí tratar de mejorar en tiempos, en sentido de oportunidad y garantizar en adelante que la tramitología y los procesos van a estar al servicio de esos grandes propósitos. Y no cuando se establece el propósito, no se tiene claro a qué responde la tramitología. Entonces ahí será en el corto plazo, en los primeros 100 días, una de las cosas que más clara va a quedar de cómo logramos que la tramitología esté al servicio de estos grandes propósitos del crecimiento. La tramitología es no necesita de tanto dinero, sino de una buena articulación, de una buena organización y de unas buenas medidas. Ahí vamos a tratar de aportar con todo el equipo de gobierno. Segundo, la buena comunicación permanente. Aquí se está planteando crear una oficina, fortalecer la oficina permanente entre el sector público y el sector privado, que permanentemente esté identificando cuáles son los factores que no están permitiendo acelerar, dinamizar o posibilitar que una inversión se genere o se desarrolle con la fuerza que requerimos para tratar de que impacte en el empleo y en el crecimiento de la economía. Y por supuesto, el otro tema es generar las facilidades de entorno que todo empresario, que todo el que se arriesga requiere para tener la confianza de invertir. Hay mucha gente que quiere invertir. Yo tengo la confianza que vamos a superar todos los niveles de inversión, tanto nacional como internacional, que hemos tenido en la última década. Como ya se tiene el dato, no hemos pasado del 15%, que es una cuestión muy baja, y otros países que tienen el 30%, el 25%, el que menos tiene promedio es el 20%. Entonces nosotros necesitamos generar esa condición. Incluso es una cuestión bastante estructural, porque no es nuevo eso. Necesitamos crear un entusiasmo para que la gente pueda visualizar cuáles son los grandes proyectos donde puede invertir su dinero, dónde están los factores de oportunidad y generarle el puente para que pueda moverse en esa dirección. Todo eso lo vamos a estudiar adecuadamente.
Porque lo que necesitamos hacer aquí es como un equilibrio. Por un lado, el propósito que tenemos es garantizar que la gente, además de que tenga la decisión de invertir, la gente también sepa que hay algún tipo de actividades que podemos generar nosotros también, algunos incentivos fiscales que los vamos a trabajar. Por ejemplo, Puerto de la Unión. Posiblemente esa zona, todavía no lo adelanto, pero una de las ideas que posiblemente, ¿por qué no declarar una zona libre Puerto de la Unión? Y una zona libre, una zona donde convoquemos a fuertes inversionistas para que ahí puedan y convertirle en un ancla de plataforma logística, una zona de exportaciones, una zona de movilización de mercaderías. Panamá es el que más desarrollado lo tiene con la zona de Colón, pero nosotros con toda la plataforma logística que estamos desarrollando, perfectamente podemos pensar en unos megaproyectos donde convoquemos esa inversión, dado que ya tenemos ese puerto que no podemos aspirar a que ese puerto de la Unión solo va a tener éxito a partir de la movilización de contenedores, que es importante, o solo el concesionario que va a venir. A la par de eso, por ejemplo, puede ser que un circuito de 5 kilómetros a la redonda o 10 kilómetros a la redonda, digamos nosotros, bueno, esta es una zona que la definimos de estas características y todo el que invierta aquí le vamos a dar estas facilidades. Son de las cosas que tenemos que hacer. Claro, no puedo decirlo ahora porque acabamos de entrar, pero ya llevamos estas ideas que hay que hacer cosas también interesantes que nos permitan a nosotros atraer incluso inversiones que no digamos de la manera que hemos venido operando posiblemente no se interesen, pero sí lo podemos hacer creando unos circuitos donde podamos hacer esta definición, como el sector turismo, por ejemplo. Vamos a revisar, claro, todavía turismo tiene muy bien avanzado muchas cosas, como las ciudades puerto, por ejemplo, que queremos dinamizar, Acajutla, Puerto de la Libertad, el mismo Puerto de la Unión, que ya dije, o Ilicacal, por ejemplo. Ahí lo tenemos y ha llegado el momento de tomar grandes decisiones y que necesitamos decir, bueno, esta zona queremos que tenga estas características y convocar la inversión. Bueno, coincidimos con lo que yo estoy diciendo de la zona del Puerto de la Unión. Que zonas económicas especiales, el mismo Ilicacal puede ser una zona económica especial en términos del turismo, ¿no? Que yo decía, aunque no es bueno en la comparación, pero México lo hizo con Acapulco, ¿no? En Brasil, Río de Janeiro, en Cancún, perdón, también Cancún, vea. La pregunta es nosotros, ¿y por qué no vamos a tener aquí un punto de referencia? Si el país tiene un clima precioso, una forma de conexión increíble, tenemos uno de los mejores aeropuertos de la región, tenemos la posibilidad ahí en el proyecto de Ilicacal, ahí tenemos cerca un aeropuerto más pequeño, tenemos ahí en la zona del Tamarindo, que podés hacer viajes totalmente directos, que sea fácil para la gente de aquí, te puedes trasladar fácilmente para Guatemala, para Honduras, puedes tener paquetes que viene un turista internacional y en cuestión de 4, 5, 6 días le puedes armar un paquete para 3 países, pero teniendo como base la zona nuestra. Entonces, coincido y eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, identificar unos 3, 4 lugares que pueden ser como las zonas donde nos convoquemos todos para generar algo distinto. Ilicacal en turismo, por ejemplo. Puerto de la Unión puede ser en la parte de ser el gran movilizador de plataforma logística. Bueno, mira, yo siempre dije, en Santa Tecla, me acuerdo yo que había por donde empezábamos. Si era por demostrarle a la gente que era un municipio más seguro o que era un municipio con fuertes oportunidades económicas. Y decíamos, bueno, hagamos las dos cosas simultáneamente, porque ni una ni la otra, tratando de ponerla primero, va a resolver el tema. Aquí lo primero es decirle a la gente que se puede invertir en el país y que hay que crear condiciones para multiplicar la inversión, para convertir a El Salvador y hacer de El Salvador un país activo económicamente, generando cada vez más empleo, más empleo, más empleo, más empleo. Y simultáneamente
abordando el tema de la violencia. Y ahí en el tema de la violencia, el objetivo fundamental ahora es ganar la batalla contra las extorsiones. Porque las extorsiones son las que más están impactando en el tema económico. Y no tengo ninguna duda que en ese tema tenemos que avanzar, vamos a avanzar. El homicidio, claro, están las extorsiones y bajar los homicidios. Pero es que también la mejor manera de controlar el homicidio en el mediano plazo es controlando las extorsiones, porque es la extorsión la que es lo que se llama un efecto cascada, que no solo dispara el homicidio, sino también te mata pequeñas economías, te mata pequeños negocios, te ahuyenta a la gente de sus comunidades, le quita calidad de vida a la gente. Entonces, si a uno le tocara escoger entre qué cosa agarramos primero, pues yo lógicamente agarro la economía, porque la economía es la oportunidad, y si hay oportunidades, la gente va a soñar de una manera distinta. Pero no quiere decir que el otro tema es menos importante. Entonces, vamos a tratar de abordar los dos temas con la misma intensidad. Bueno, yo espero que ojalá 5 años después la gente esté hablando del modelo, estudiando el modelo salvadoreño. Es decir, cómo podemos, si no imitar, pero cómo podemos compartir el modelo salvadoreño. En términos económicos, en términos políticos y en términos de plataforma de inclusión social. Y cuando digo esto, es porque institucionalmente somos un país que se está fortaleciendo, a pesar de las amenazas que tiene. Si uno se pregunta, el modelo político salvadoreño en relación a la región es de los más fuertes y de los más prometedores. Y en la región de América Latina yo diría que es, en las últimas 2 décadas, uno de los pioneros. Partidos políticos fuertes, instituciones del Estado cada vez más independientes. Tenemos unos sistemas de auditoría social cada vez creciendo. Tenemos unas leyes de acceso a la información cada vez más abiertas, y de seguro que esto se va a seguir fortaleciendo. Entonces, ese modelo que yo esperaría que bajo el liderazgo de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén y este servidor, la gente diga que al menos hay que conocer ese modelo. Y el modelo nuestro debe ser un modelo totalmente democrático, en lo económico, en lo político y en lo social. Un modelo inclusivo, un modelo cada vez más abierto y un modelo que esté basado en la fuerza de la pluralidad, en la fuerza de la diversidad, en la creatividad de la gente, en la capacidad de crear nuestro propio diseño de país y en la capacidad que nuestra gente tenga de convertirse en factores de cambio y de transformación. Ningún modelo funciona cuando sus ideas son importadas y es peor cuando son mecánicamente importadas. Nosotros tenemos la suficiente historia, la suficiente identidad y la suficiente experiencia e inteligencia como país para seguir construyendo este modelo que nos está dando réditos, que es el que arrancó a partir de los acuerdos de paz. Bueno, no vamos a tener un gobierno que planifica, ¿verdad? Porque el gobierno que no planifica no tiene sentido de la certeza. Por eso el plan quinquenal. El plan quinquenal va a ser nuestra ruta y esperamos en los próximos 100 días con el liderazgo de la Secretaría Técnica, que es ahora una secretaría que tiene un fuerte énfasis en la planificación, tener nuestro plan quinquenal que va a ser la ruta a seguir. Ahora este plan quinquenal debe recoger una cosa que es básica, porque tenemos que ser sinceros con los electores. Nosotros fuimos a proponer un plan en 16 meses de campaña. Este plan tiene que vaciarse en ese plan quinquenal, pero no solo el plan, sino también las ideas, las propuestas de los aliados que nos acompañaron, pero no solo de ellos, sino ahora también la necesidad de que el país requiere concurso de otras fuerzas que, no siendo ni del FMLN ni cercanas al FMLN, tienen que acompañar esta visión de cambio compartido. Y ahí entran
todo el resto de fuerzas políticas, incluyendo derecha e izquierda, porque hay grandes temas en los cuales solo la izquierda no los puede promover. Y la derecha tiene que ser parte de ese esfuerzo compartido. Por ejemplo, el tema de crecimiento requiere de lo que yo le llamo una ruta cruzada, donde nos demos confianza a la izquierda y la derecha. El tema de seguridad requiere también una ruta cruzada, donde nos demos confianza a la izquierda y la derecha, y poniendo en el centro el país, porque si no al final perdemos todos. Y aquí hay que tener un gran sentido de pragmatismo. Pero el pragmatismo no es ni falta de planificación, ni falta de visión, o que raya con la irresponsabilidad. El pragmatismo es tratando de ser lo suficientemente flexible como para entender que tal y como están las cosas en el país, necesitas el concurso de todo el resto. No sé hasta qué profundidad se va a entender, pero los partidos deberían de asumir este reto, porque el país nos ha dado una cuota de confianza a todos. Y esa cuota de confianza estamos obligados a repensar el país y a repensarlo en función de la gente. Y ahí tiene una enorme responsabilidad la derecha, los partidos, y también la izquierda y sus partidos. Ahora, si se sigue actuando con una mentalidad cortoplacista o una visión cerrada, yo no creo que eso le aporte al país y ni creo que eso sea lo más responsable con los electores. No, los procesos electorales no deberían ser vistos como obstáculos. Lo que sí es cierto que tenemos muchos procesos electorales. Es el momento, dentro de los acuerdos, que creo que debería ser el acuerdo político transversal que menos nos cueste construir, es simplificar los periodos electorales. Yo creo que en 10 años deberíamos de tener nada más, en 9 a 10 años, no más de 2 elecciones. Y por eso yo siempre he dicho, diputados y alcaldes deberían ser 4 años mínimo. Y presidente mantener su rango, porque es normal, porque no hay reelección, ni debe estar por qué discutiendo esos temas de reelección. Nuestro sistema político es sólido en ese sentido. Pero cuando se generó la reforma, 3 años para alcaldes y diputados es muy corto. Entonces, el tema es que todo ese tren de elecciones a cada ratito no deja de afectar incluso el desempeño público, que se consolide en ciertos procesos. Pero más allá de que yo espero que esa reforma la hagamos, creo que será importante que las elecciones no nos cierren la posibilidad de alcanzar estos grandes acuerdos que tienen una mirada más allá de 5, 10 y podríamos hablar incluso de un promedio de 15 años. Bueno, es que BCR tiene razón, porque BCR ha hecho esa proyección a partir del año anterior, ¿verdad? Por los datos que tiene, de cómo se iba a comportar este año 2014, y es una cifra bastante responsable en términos técnicos, en términos estadísticos, en términos de una institución que está llamada a hacer una proyección. Claro, hoy hay un nuevo gobierno, hay una situación emocional, hay una expectativa, hay un optimismo, hemos abierto un diálogo, hemos establecido unos puentes, hemos empezado a decir que queremos reforzar este tema de los asocios públicos-privados, hemos identificado grandes plataformas por donde podemos mejorar el clima de la inversión, estamos diciendo que hay que mejorar el desempeño de la ejecución de todos los proyectos públicos, se va a dar a conocer dentro del bloque un plan de austeridad sostenido dentro del gobierno y el Estado, estamos hablando de la necesidad de cómo mejorar el clima de los negocios. Entonces todo eso es lo que puede permitir en este segundo semestre mejorar la definición para mejorar el clima de la inversión y el crecimiento. Y yo diría que incluso el año 2015 puede presentarse como un año de mejores expectativas. Por ejemplo, hoy ya no es problema. Bueno, primero vamos a fortalecer la relación con Asia, buscando mejorar, abrir puentes de inversión
continente asiático, porque además de la tecnología que ellos manejan, que puede ser importante, los proyectos en los cuales ellos pueden invertir, Japón es importante en ese sentido. Hay un asocio con el gobierno japonés, Jinshin, que es un buen instrumento que ha sido una buena experiencia en asocio público-privado de 10 años en el país. Pero China-Taiwán es un socio fuerte, incluso de los cuartos de mayor inversión. Viene el presidente Ma el próximo mes. Han venido delegaciones de alto nivel como el primer ministro, el vicecanciller de cooperación, a todos ellos los recibimos. Hace poco recibimos una delegación. Hay una voluntad de ellos de abrir mucho más el intercambio entre el mercado salvadoreño y el mercado taiwanés, pero también con el continente de China continental hay otra plataforma que perfectamente se puede abrir, las oficinas de negocio, identificar inversiones importantes. Creo que Asia para nosotros, sin duda alguna, va a representar un potencial en la idea de mejorar este clima de negocios y multiplicar la inversión. Bueno, uno de la ampliación del aeropuerto, por ejemplo, es uno importantísimo y de seguro que vamos a encontrar a varios. Luego, la posibilidad de esto del puerto de Ciudad Puerto o Puerto de la Unión se puede convertir en un escenario donde podamos generar una zona de inversiones múltiples, generando una serie de facilidades. El tema en el turismo del Icacal, por ejemplo, que tiene que ser siempre un esfuerzo compartido. Y por supuesto también tenemos otros temas que podemos identificar en los asocios, en la plataforma energética. Creo que la plataforma energética es uno de los temas donde más búsqueda de inversión vamos a hacer. Hay ya varios proyectos en ruta y hay unos anunciados que vamos a trabajar porque tengan el éxito, como la planta de gas natural que está planteada en Acajutla, con la empresa que es acá Quantum, y que requiere de convocar a otros inversionistas por la cantidad de más de 950 millones y replantear toda la dinámica del puerto de Acajutla. Bueno, hay que decir que Fomilenio, que ya está en la fase final, y Asocio para el Crecimiento, es un formato de cómo hacer también formas asociativas dinámicas. Es decir, que se identifica la inversión pública y además el bloque de proyectos privados. Por ejemplo, solo en Fomilenio, entre la donación no reembolsable, entre la contraparte del gobierno y los proyectos privados ligados a Fomilenio, solo ahí estamos hablando de más de 525 millones de inversión para la zona costera, porque solo entre la donación y la contraparte son 365 millones y otros 25 proyectos promedio que están en ruta, que al ponerse en marcha esto inmediatamente se multiplica. Ahí tenemos una especie de asocio público-privado que a la hora que se abra todo este esfuerzo nos va a dar la posibilidad también de llamar a otros a que se integren a esta ruta de transformación de negocios de toda la zona costera del país. Es un instrumento también, como Fomilenio, es un instrumento importante. El puerto de la Unión es un instrumento importante. La licitación que está en marcha para concesionar la zona del puerto, o la creación, por ejemplo, del ferry, la puesta en marcha del ferry en el corto plazo. Lo de Petrocaribe se presenta como un instrumento importantísimo para activar climas de negocio en el sector combustible, en el sector energía y especialmente en el sector combustible. Sobre todo porque hay 18 países que están garantizando que ese negocio les favorezca. Y lo bueno es que es de gobierno a gobierno. Entonces esto de alguna manera también
además de generar empleo, de generar inversión, va a tener una plataforma abierta para meterle competencia a uno de los productos que es clave para movilizar la economía, como es el combustible. Nosotros lo que hemos empezado a hacer es algo que no se hacía desde hace muchos años: poner una plataforma fuerte para crear un nivel de diálogo fuerte, permanente y sostenido entre el sector público y el sector privado. Definir la economía y el empleo como nuestra primera prioridad y mandar un mensaje clarísimo que nos interesa que la iniciativa privada crezca en el país y las garantías de respeto a las reglas del juego. Creo que eso es importantísimo, sobre todo porque la economía también es, cuando uno hace un estudio de la economía no solo son números, la economía también es certidumbre, la economía es confianza y la economía es entusiasmo. Bueno, cada gobierno tiene su análisis del por qué no creció más allá del 2% promedio. Nosotros hemos dicho que tenemos el reto de crecer a un promedio sostenido del 3%. Ese es el reto que hemos asumido para el futuro. Y a partir de la decisión de nuestro presidente y del nombramiento de este servidor, estamos convencidos que podemos alcanzarlo. Bueno, contra el crimen no puede haber tregua. Contra la violencia no puede haber tregua. El trabajo que tenemos que realizar los próximos 5 años debe ser 24 horas, de lunes a domingo. Todo nuestro aparato del Estado, el aparato gubernamental, tiene que estar consciente que tenemos un gran compromiso. Y el compromiso que tomamos con Salvador, y ahora Salvador como el principal líder en este tema, es golpear las extorsiones, es bajar los homicidios, es masificar las políticas de prevención, es poner en marcha políticas de cohesión social y es poner en marcha una serie de programas que nos permitan tener una política integral de seguridad pública y seguridad ciudadana. ¿Y cómo comienza esto? Con el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Es la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Y en este Sistema Nacional vamos a tener 2 grandes carriles. El carril de golpear las redes del crimen, narcotráfico y las redes de la extorsión. Y el otro carril es básicamente generar condiciones en las comunidades para hacer 2 tipos de trabajo. Uno, multiplicar las oportunidades de empleo, de ingreso, de economía en el país. Y por el otro lado, unas estrategias de recuperación de personas, familias y comunidades en alto riesgo, con un plan integral de intervención en la comunidad, que es en la parte económica, la parte social, en la parte cultural y deportiva y en la parte espiritual. Y por el otro lado, trabajar con todos los sectores en el territorio, una renovada alianza con los municipios, para partir de los municipios y los territorios, una fuerte alianza con las iglesias, una fuerte alianza con los líderes comunitarios y una enorme articulación entre las distintas entes del gobierno local y nacional. Por el lado de la persecución del delito, el objetivo número 1 es desmontar las extorsiones y sobre esa base bajar los homicidios. Y luego apostar por un sistema penitenciario que esté totalmente controlado, valernos de toda la tecnología de punta para hacer eso, la separación gradual de los privados de libertad,
tener círculos de mayor control y sobre todo mayor seguimiento a la población más peligrosa del sistema carcelario, para cortar los circuitos de comunicación entre los que están adentro y los que están afuera. Ahora del 100% hay un 30-32% que se considera los más peligrosos. Ahí tenemos que aplicar un sistema de mayor control, de generar la mayor cantidad de aplicación de tecnologías y recursos para que no se siga haciendo una estructura de fuentes de reproducción del crimen. Tiene que ser un sistema rehabilitador y especialmente y cada vez integrar a esta población privada de libertad a mecanismos de producción o productivos para el autosostenimiento. Y esta población, que más del 70%, más o menos el promedio del 70%, no representa un peligro eminente para la sociedad, como lo representan aquellos que han cometido múltiples crímenes. Entonces tenemos que tener un trato diferente, no porque la ley sea diferente, sino porque los niveles de amenaza y de cara a la sociedad no son los mismos. Y hay unos programas que lógicamente se irán dando a conocer en las próximas semanas, que es lo que se llama Rompiendo Cadenas de Venganza, que es un programa que dio muchos resultados en los Estados Unidos. Es un tema que lo va a trabajar el liderazgo de seguridad pública nuestro, y que básicamente Rompiendo Cadenas de Venganza, que es a partir de que hay lucha por territorios, hay un programa que desestimula en las comunidades el enfrentamiento entre personas enfrentadas por territorio. Y otra cosa son los programas específicos en los centros penitenciarios, que también buscan desmontar cadenas de venganza entre grupos enfrentados dentro de los sistemas penitenciarios. Pero esas son cosas distintas a lo que se ha venido conociendo o llamando o poniéndole la palabra. Sí, no puede ser, porque para que haya eso es como que hubieran dos partes que oficialmente están reconocidas, y eso nunca ha sido así, y no creo que deba ser así. Ahora, programas sí, deben de haber programas para desestimular confrontación, pero no se puede ni en ningún momento entender como si el Estado está poniendo en manos de personas fuera de la ley cuál debe ser la forma de resolver el problema. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es básicamente llevarle seguridad a los ciudadanos y a la familia. Hay un tratamiento para todo, pero no se puede considerar que ese tema que yo no sé al final cómo es que se fue haciendo como una especie casi del centro de todo. Bueno, yo creo que nosotros ahora, parte del sistema penitenciario, si hay una inversión que hay que hacer, es que tenemos que pensar en un proyecto muy especial, dirigido, identificado, para mantener retenidos, controlados, supervisados aquellos menores que cometen delitos graves. No los podemos poner contra los otros, pero también tenemos que pasar a hacer un análisis a partir de una realidad real que tenemos, de que ya no puedes tratarlos en términos de personas como que fueran menores de edad, como cualquier otro menor de edad que te comete una serie de imprudencias o incluso de acciones que riñen con la ley. Ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo muy bien elaborado para ver en el nuevo contexto del país cómo aquellos menores de edad que cometen delitos graves deben de tener un seguimiento muy especial, pero muy especial, que desestimule a otros a seguirlos. No, la inversión pública no es que
no es el tema de baja inversión pública, sino que es la ejecución muchas veces. Los gobiernos, el gran problema que tienen es que incluso cuando estamos en una situación económica muy complicada, como la que hemos tenido en los últimos años de bajo crecimiento, la inversión pública se presenta como un buen detonante para estimular la inversión privada. Y el promedio de ejecución promedio anda por el 60%. Entonces, necesitamos elevar esos niveles. Imaginémonos que hay en ruta unos promedio de $600 millones. Si yo ejecuto esos millones de dólares en los tiempos que tengo establecidos, eso contribuye al crecimiento. Pero si tú tienes un plan de hacer tu casa en un año, pero la terminas en 2 años, te salió más cara, te generó pérdida de oportunidades, no la pudiste alquilar por un año, en fin, lucro cesante. Entonces, una de las grandes apuestas que vamos a estimular desde esta responsabilidad es que cada ministerio, cada autónomo que tiene ejecutando ministerios como Obras Públicas, como CEPA, como CEL, como ANDA y otros, que realmente el nivel de ejecución sea altamente efectivo. Y ahí las primeras 15 consejerías que se van a poner en ruta es a partir de identificar los primeros 15 lugares que conecten con este esfuerzo dirigido de atraer mayor inversión extranjera y de hacer más negocios. Claro, Estados Unidos va a ser uno, lógicamente. Tenemos Taiwán, tenemos, por ejemplo, Japón, tenemos las posibilidades del sur, Rusia, por ejemplo, ahora, es decir, Europa en algunos puntos específicos, como España, por ejemplo. Hay ya identificados por dónde podemos no solo mejorar el clima de los negocios, de los que ya están haciendo negocios con nosotros, por ejemplo, Colombia. Colombia es uno de los países que más intercambio económico tiene con nosotros en los últimos años, ¿verdad? Entonces las consejerías van a reforzar esta visión de promoción de inversión. Excelente. No, pues sí. Yo siempre he dicho, el funcionario debe tener, cuando me refiero a funcionarios me refiero a todos los funcionarios del Estado, los recursos adecuados para trabajar. Pero hay un mensaje que me encanta del presidente. Lo primero que tienes que quitar o limitar son los excesos. Porque son los excesos los que te generan un derroche innecesario. Y nosotros, en el caso de Salvador y en el caso de este servidor, a mí me cae bien ese tipo de anuncios, porque además nos comprometimos en toda la campaña con eso. Porque de muchas formas es lo que hemos venido haciendo en la gestión pública nuestra. Por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, la vez pasada que yo he llegado a unas actividades, me dijo la gente, ¿no escuchamos la sirena? Le digo, no, pues no la voy a escuchar tampoco. Yo ando y me bajé en un restaurante y la gente me dice, pero ¿por qué él estaba así parqueando hacia la par? Pero, y usted me dice, yo soy, le digo, ¿por qué? No, porque no veíamos 2 carros, pues no, yo tampoco los va a ver. Es decir, no quiere decir que tú no tienes que utilizar ciertos recursos mínimos de seguridad. Y lo de las casas, por ejemplo, esta oficina, si tú ves, y la gente quema, no, suficiente con lo que está, ya está. Tiene que tener lo necesario para trabajar, para recibir a la gente. En la casa de la vicepresidencia, donde estuvo Salvador, oficina de trabajo. O sea, ahí vamos a hacer, por ejemplo, reuniones. Ya estamos teniendo reuniones, aunque estamos terminando de adecuar unas cositas, pero ya estamos haciendo reuniones ahí a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, cuando ya las horas aquí normales se cierran. Yo sigo estando en mi casa en Santa Tecla, ya voy a ir a dormir la mayor cantidad de los días para no romper, porque estos son 5 años, pues. Y claro, hay que ocupar las casas como una extensión de tu trabajo, porque además es entendible que ya no puedes andar todos los días en un restaurante, pero entonces yo creo que necesitamos los políticos derrumbar los muros. Esos que a veces físicamente no se ven, pero la gente cuando escucha o sabe o ve a un político que tiene una alta responsabilidad,
Si no se tiene cuidado, es el político el que crea la primera percepción de lejanía, porque andás con tanta cosa que la gente dice, no me acerco porque me pueden. Entonces, no, yo creo que hemos entrado a otra era, pero ojalá, y yo estoy convencido que al llamado, a la decisión y a la propuesta que se va a conocer las próximas semanas que ha establecido El Salvador, va a contribuir al éxito que esperamos de este gobierno.